En tiempos antiguos, el reino de Judá vivía bajo una sombra oscura. Había llegado a un punto donde las bendiciones de Dios parecían haberse desvanecido, reemplazadas por una serie de maldiciones y juicios divinos. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta está en un ciclo interminable de desobediencia. En cada rincón del reino, el pueblo había abandonado la adoración al Dios verdadero. En su lugar, se postraban ante ídolos, ofreciendo sacrificios a dioses de madera y piedra. Cada rey que ascendía al trono intentaba, de alguna manera, restaurar el orden, pero sus esfuerzos eran insuficientes y en muchos casos fueron reemplazados por más idolatría. La nación se encontraba en un punto de no retorno, y las consecuencias de sus acciones ya eran palpables. Los profetas, como Jeremías, clamaban con desesperación, advirtiendo que la ira de Dios se desataría sobre ellos, pero el pueblo parecía no escuchar. Judá se encontraba sumido en una espiral de desesperación, incapaz de escapar del abismo en el que se había hundido. Había una sensación generalizada de que el reino estaba irremediablemente perdido, pero en medio de la oscuridad había una chispa de esperanza. Un nuevo rey estaba por ascender al trono, un joven que, a pesar de su corta edad, traería consigo una visión y un propósito que cambiarían el curso de la historia de Israel. Sin embargo, en ese momento, nadie podía prever el impacto que tendría este niño sobre una nación que había estado al borde de la destrucción. El destino de Judá estaba por dar un giro inesperado, y todo comenzaría con la llegada de un rey que parecía ser diferente de todos los que lo habían precedido. La historia de Judá cambió en un abrir y cerrar de ojos, cuando, a tan solo 8 años de edad, me vi sentado en el trono de Jerusalén. Mi nombre es Josías, y aunque mis manos eran pequeñas y mi mente aún inmadura, el destino me había señalado para ser rey. Mi padre, Amón, fue asesinado por conspiradores en el palacio, y de un momento a otro, me vi frente a una nación al borde del colapso. En ese entonces, pocos podían imaginar que un niño tan joven, sin experiencia ni formación, sería el instrumento de una revolución espiritual para Judá. El reino de mi padre y de su padre, Manasés, había sido marcado por la corrupción y la idolatría. En esos años, la fe en Dios se había debilitado enormemente. El pueblo estaba atrapado en un ciclo de culto a dioses paganos, con altares y rituales que desafiarían la voluntad de Dios. El reino se encontraba en una peligrosa decadencia espiritual, y mis antecesores no habían podido restaurar la gloria que un día tuvo Israel. Pero algo en mi corazón me impulsó a hacer las cosas de forma diferente. A medida que fui creciendo, algo dentro de mí me decía que debía ser fiel a Dios, aunque muchos a mi alrededor dudaban. Los consejos de los que me rodeaban fueron clave. Aunque mi reinado comenzó en la niñez, algo dentro de mí despertó una profunda convicción de que debía cambiar el rumbo del reino. Yo no quería ser un rey más que ignorara las enseñanzas de la ley de Dios. Mi reinado empezaba con humildad y esperanza, y aunque no tenía experiencia, sabía que debía restaurar lo perdido. Mi ascenso al trono no fue solo un cambio de líderes, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría el destino de Judá. Lo que el pueblo no sabía era que, a pesar de mi corta edad, tenía un propósito divino que no podría ser detenido. Aunque mi reinado comenzó cuando era apenas un niño, desde el primer momento supe que debía ser diferente. No estaba dispuesto a seguir el ejemplo de mis predecesores, que, por miedo, por ignorancia o por pura ambición, habían conducido a Judá por un camino de desobediencia y corrupción. Mi corazón, a pesar de mi juventud, anhelaba hacer lo correcto, aunque muchos en la corte pensaban que era demasiado joven para comprender la magnitud de la tarea que tenía por delante. Desde los primeros años de mi reinado, algo dentro de mí me impulsaba a buscar la verdad. No solo me conformé con escuchar los consejos de aquellos que querían mantener el statu quo, sino que busqué la sabiduría de aquellos que, como el sacerdote Hilquías, me mostraron la profundidad de las enseñanzas de nuestra fe. El sacerdote me guiaba, hablándome de la importancia de seguir la ley de Dios, y me enseñó sobre la pureza espiritual que Judá había perdido con el paso del tiempo. A medida que fui creciendo, también fui comprendiendo más claramente la gravedad de la situación. Israel no estaba simplemente enfrentando un declive económico o social. Estaba viviendo un alejamiento profundo de su Dios, lo que traería consecuencias devastadoras. A pesar de mi corta edad, sentía una urgencia por restaurar lo perdido. No quería ser un rey más que ignorara los clamores de los profetas, ni un líder que permitiera que el pueblo siguiera vagando en la oscuridad. Al principio, mis decisiones no fueron fáciles. Desafiar a la tradición de mis antecesores no era tarea sencilla. Había una resistencia profunda en el pueblo, quienes, por generaciones, habían estado acostumbrados a vivir de una manera que, aunque les daba comodidad, estaba alejada del propósito divino.
Pero en mi corazón sabía que, aunque mi camino sería difícil, la única manera de salvar a mi nación era seguir el camino correcto. Con valentía, me comprometí a restaurar la verdadera adoración a Dios, aunque muchos lo consideraran un sueño imposible. Aquel corazón joven, dispuesto a hacer lo justo, comenzaba a cambiar no solo mi vida, sino el destino de toda Judá. Era el momento de actuar. Sabía que, si realmente quería restaurar la gloria de Judá, debía comenzar por el corazón mismo de nuestra nación, el Templo de Jerusalén. Durante años, ese lugar sagrado había sido descuidado, profanado e incluso abandonado, mientras la idolatría reinaba en cada rincón del reino. El templo, que alguna vez había sido un símbolo de nuestra relación con Dios, ya no era más que una estructura en ruinas, reflejo del declive espiritual de todo Judá. Decidí que el primer paso hacia la restauración de mi pueblo sería devolverle al templo la honra que le correspondía. En el 18º año de mi reinado, cuando ya tenía 26 años, ordené que comenzaran los trabajos de restauración del templo. Era una tarea monumental, no solo por el tamaño de la edificación, sino porque sabía que detrás de cada piedra que se colocaba, detrás de cada reparo hecho, se encontraba la oportunidad de devolver a Judá la fe que tanto necesitábamos. Sabía que restaurar el templo no solo era un acto físico, sino un acto espiritual, que marcaría el inicio de la reforma que tanto había deseado. Lo que no imaginaba era que, en medio de las obras, se descubriría algo que cambiaría el curso de nuestra historia, el libro de la ley. Durante las reparaciones, el sacerdote Hilquías encontró un antiguo rollo de las Escrituras perdidas, el cual contenía las leyes de Dios que nuestra nación había olvidado. El hallazgo de este libro fue un momento crucial en mi reinado. No solo era una reliquia histórica, sino que contenía las instrucciones claras de cómo debíamos vivir como pueblo de Dios. Al leerlo, me di cuenta de que el desajuste que había causado la idolatría en Judá no era solo un error moral, sino una violación directa a las leyes que Dios mismo nos había dado. Este hallazgo me llenó de angustia. En ese momento, supe que la reforma debía ir mucho más allá de la restauración de un edificio. Necesitábamos restaurar nuestra relación con Dios y con su palabra. El templo, ahora siendo renovado, se convirtió en un símbolo de nuestra redención, pero también en un recordatorio de la gran responsabilidad que teníamos de seguir las leyes divinas. Era solo el principio, pero con cada ladrillo que colocábamos, sentía que estábamos reconstruyendo algo mucho más profundo, la fe y la esperanza del pueblo de Judá. El templo de Jerusalén estaba en proceso de restauración, y todo parecía marchar bien. Pero lo que sucedió en ese momento cambiaría el rumbo de mi reinado y el destino de Judá. Durante las obras de reparación, el sacerdote Hilquías, mientras ordenaba los tesoros y archivos sagrados, hizo un descubrimiento inesperado, el libro de la ley. Este antiguo texto, que había sido perdido y olvidado por generaciones, contenía las escrituras sagradas que nos daban las instrucciones claras sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando Hilquías me lo trajo, su importancia no era algo que pudiera subestimarse. Este libro, tan antiguo y sagrado, contenía las leyes que Dios había dado a Moisés y que habían sido ignoradas por tanto tiempo. Al leerlo, el peso de la situación cayó sobre mí con una intensidad que no había experimentado jamás. Lo que leí en esas páginas no solo me inquietó, sino que me aterrorizó. Había una enorme brecha entre lo que decía el libro y lo que mi pueblo estaba viviendo. Habíamos caído tan lejos del camino que Dios nos había trazado, que nuestras acciones no solo nos habían alejado de Él, sino que habían atraído su ira. Mis antecesores, incluso aquellos que pretendían hacer lo correcto, nunca comprendieron la magnitud del daño que habíamos causado al abandonar la verdadera adoración a Dios. El libro de la ley me mostró con claridad lo que debíamos hacer, pero también lo que habíamos dejado de hacer. Nos habíamos olvidado de los pactos, de las leyes de pureza y justicia, y nos habíamos entregado a la idolatría y las prácticas abominables que nos alejaban del único Dios verdadero. Me invadió una profunda angustia, y algo dentro de mí se rompió. Sabía que la reforma que comenzaba no solo debía ser una restauración externa de edificios, sino una restauración interna del corazón mismo de nuestro pueblo. El problema no era solo el templo en ruinas, sino que el alma de Judá estaba desmoronada, y la única manera de salvarnos era devolvernos de nuevo a las Escrituras, a las leyes de Dios, y restaurar nuestra obediencia a su palabra. Sabía que no bastaba conseguir las reglas, sino que debíamos vivir conforme al corazón de Dios, y eso iba a ser un reto mucho más grande de lo que imaginaba. Después de leer el libro de la ley, el peso de la verdad me cayó como una pesada losa. El reino estaba condenado, y el juicio de Dios sobre nosotros era inevitable. Habíamos pecado, y aunque me encontraba decidido a hacer todo lo posible por restaurar la fe de mi pueblo, sentía una profunda angustia en mi corazón. ¿Cómo podía revertir años de desobediencia?
¿Cómo podía detener lo que parecía ser el destino inevitable de Judá? Fue en ese momento de desesperación cuando decidí buscar la guía divina de un profeta. Aunque había muchos en ese tiempo, elegí a Hulda, una profetisa reconocida por su sabiduría y visión. En el reino de Judá, el liderazgo espiritual de las mujeres era algo especial, y Hulda, con su profunda conexión con Dios, podía brindarme la claridad que tanto necesitaba. Mandé a mis emisarios a buscarla, y pronto, me encontré cara a cara con ella. Al contarle sobre el descubrimiento del libro de la ley y mostrarle mi angustia por el estado de Judá, Hulda me escuchó atentamente. Su respuesta fue tanto aterradora como reconfortante. Me dijo que, efectivamente, el juicio de Dios se desataría sobre nuestro pueblo. El castigo era justo y estaba cercano. La desobediencia de generaciones enteras no podía ser ignorada. Sin embargo, hubo algo en sus palabras que me dio esperanza. Hulda me aseguró que, debido a mi dedicación a la reforma y mi deseo sincero de cambiar, Dios no derramaría su ira sobre mí durante mi vida. A mí, el rey que había decidido devolver a Judá a la fe, se me daría la oportunidad de ver la misericordia de Dios antes de que el juicio cayera completamente sobre la nación. Aunque la destrucción llegaría, sería después de mi reinado, y yo, por mi fidelidad, sería preservado. Esas palabras, aunque trágicas, me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ahora sabía que mi misión no era solo restaurar el templo, sino también prepararme, junto con mi pueblo, para enfrentar la consecuencia de nuestras malas acciones. La revelación de Hulda, aunque dolorosa, me dio la claridad de que no estábamos perdidos por completo, pero que mi esfuerzo debía ser aún más grande. Con la amarga verdad sobre el juicio inminente de Dios resonando en mi corazón, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Si el castigo era inevitable, al menos debía hacer todo lo posible por restaurar la relación de Judá con su Creador antes de que fuera demasiado tarde. La profecía de Hulda había dejado claro que la reforma debía ir más allá de simples palabras. Era una cuestión de acción, de restaurar en el pueblo lo que se había perdido por generaciones, la verdadera adoración a Dios. Decidí que el primer paso era purificar el reino de toda forma de idolatría. Las calles de Jerusalén y las aldeas de Judá estaban llenas de altares a dioses paganos, lugares de sacrificio que deshonraban a Dios. Los ídolos de piedra y madera eran adorados por el pueblo, que había olvidado o ignorado las instrucciones claras dadas en el libro de la ley. Con una resolución inquebrantable, ordené que se destruyeran todos los altares paganos. No quedaría ni un solo rincón de Judá donde el pueblo pudiera rendir culto a dioses ajenos. El trabajo fue arduo, pero mi convicción era firme. Recorrí el reino con mi ejército y mis oficiales, derribando altares, quemando ídolos y purificando los templos que antes habían sido consagrados a dioses falsos. También, saqué de los lugares sagrados los sacerdotes idólatras que habían corrompido la fe de la nación, y les ordené que abandonaran Judá. No dejé piedra sin mover. Cada rincón de la ciudad, cada pueblo, debía ser limpiado, desde el más alto templo hasta el más pequeño altar en las colinas. Pero la purificación no se limitaba a destruir los ídolos. También se trataba de restaurar la justicia y la obediencia a las leyes de Dios. Me aseguré de que la ley de Dios fuera proclamada nuevamente en todo el reino, y que el pueblo, finalmente, entendiera el llamado a la santidad. Los sacrificios volvieron al templo, pero esta vez con un corazón arrepentido. Los líderes espirituales y el pueblo entero comenzaron a comprender que la verdadera adoración no era solo un acto ritual, sino una vida dedicada a Dios, un compromiso genuino con su voluntad. Cada altar destruido, cada ídolo quemado, era un paso hacia la restauración. Sabía que, aunque el juicio de Dios aún se acercaba, estaba haciendo lo que debía hacer, devolver a Judá lo que le pertenecía, y eso era la pureza y la devoción a Dios. No podía cambiar el futuro de toda la nación, pero mientras viviera, podía cambiar el corazón del pueblo, y eso era todo lo que me importaba. Después de purificar Judá de la idolatría y restaurar el templo, sentí que era el momento adecuado para dar un paso más en nuestra reforma espiritual, celebrar la Pascua. Esta fiesta, que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, era la fiesta más importante de nuestro pueblo. Sin embargo, había sido olvidada durante generaciones. No solo se trataba de un evento religioso, era un recordatorio de que Dios siempre había sido fiel, que su poder había liberado a nuestros antepasados, y que, aún en tiempos de dificultad, Él seguiría siendo nuestra esperanza. En ese tiempo, no se había celebrado la Pascua con la devoción que se merecía desde los días de los jueces y los primeros reyes. La tradición había sido abandonada, y la gente se había alejado de la verdadera esencia de esta celebración. Pero yo sabía que la restauración espiritual de Judá no podía completarse sin devolver a esta fiesta el lugar que le correspondía.
No solo era un acto de adoración, sino un mensaje de esperanza para todo el pueblo. Ordené que se preparara una gran celebración de la Pascua, que fuera distinta a cualquier otra antes vista. Hice un llamado a todo el pueblo de Judá para que vinieran a Jerusalén, desde el más humilde hasta el más poderoso, para celebrar juntos. Los sacrificios fueron ofrecidos en el templo de acuerdo con la ley de Moisés, y las celebraciones fueron acompañadas de oraciones y alabanzas a Dios, agradeciéndole por su fidelidad. La celebración fue una de las más grandes y sinceras que Judá había conocido en siglos. No fue solo un evento externo, sino una verdadera restauración del corazón del pueblo. Cada sacrificio, cada cántico, cada oración, estaba impregnado de la profunda fe de un pueblo que, aunque aún enfrentaba la realidad del juicio de Dios, encontraba en la Pascua un símbolo de liberación y esperanza. La fiesta unió a Judá como nunca antes, y por un breve momento, todos olvidamos las sombras del futuro para recordar que el Dios que nos había librado de Egipto también estaba dispuesto a restaurarnos. Esa Pascua no solo fue un acto de obediencia, fue un recordatorio de lo que podíamos llegar a ser si volvíamos a la verdadera adoración. La gente de Judá, viendo la sinceridad con la que celebrábamos, comenzó a reavivar su fe. Estaba claro que, a pesar de los pecados cometidos, había una oportunidad para una renovación espiritual, una oportunidad de hacer las cosas bien, de volver a Dios y experimentar su misericordia. Esa Pascua no solo fue una fiesta de restauración, fue un acto de fe, un acto de esperanza para un pueblo que, aunque sabía que el juicio estaba cerca, aún podía encontrar en Dios una razón para vivir con esperanza. A pesar de las reformas que había logrado y la restauración espiritual que estaba ocurriendo en Judá, el destino de mi nación seguía siendo incierto. La amenaza de las potencias extranjeras nunca desapareció, y aunque había tomado medidas para asegurar la paz dentro de nuestras fronteras, el viento de la guerra seguía soplando sobre nosotros. Fue entonces cuando la situación se tornó crítica. Egipto, bajo el liderazgo del faraón Necao, se disponía a marchar contra Asiria, una de las grandes potencias de la región. Aunque el conflicto no nos concernía directamente, Necao pidió permiso para pasar por nuestro territorio en su camino hacia el norte. Mi instinto me dijo que debía evitar la guerra a toda costa. Sabía que Judá, a pesar de las reformas internas, no estaba preparado para enfrentarse a un imperio poderoso como Egipto. Sin embargo, por alguna razón que no comprendía completamente, me sentí impulsado a intervenir. No quería que Egipto pasara por nuestra tierra, y en mi afán de proteger a Judá, decidí marchar al encuentro del faraón en la llanura de Megiddo. Lo que parecía ser una decisión estratégica y valiente se convirtió en una tragedia. Cuando me encontré cara a cara con el ejército egipcio, a pesar de los esfuerzos por evitar el combate, el enfrentamiento fue inevitable. En medio de la batalla, mientras luchábamos por proteger nuestra tierra, una flecha enemiga alcanzó mi cuerpo. La herida fue fatal. Caí de inmediato, con el dolor punzante de saber que mi vida y mi misión habían llegado a su fin. La noticia de mi muerte rápidamente se esparció por todo Judá. El pueblo, que había experimentado una renovada fe y esperanza bajo mi liderazgo, se sumió en el dolor y la desesperación. Fue una tragedia no solo para mí, sino para todos los que creyeron en el cambio que traté de traer. Aunque el pueblo de Judá había comenzado a restaurarse espiritualmente, mi muerte marcó el fin de esa era de reformas. El rey que había luchado por purificar la tierra, por devolver a Judá su relación con Dios, ya no estaba allí para continuar esa obra. Mi cuerpo fue llevado de vuelta a Jerusalén, donde fui enterrado con todos los honores que mi pueblo pudo ofrecer. Sin embargo, mi muerte no fue solo un lamento, sino también un recordatorio de que a veces, incluso los líderes más comprometidos no pueden escapar de los caminos del destino. El pueblo de Judá, que tan fervorosamente había seguido mis reformas, pronto se vería obligado a enfrentar la cruda realidad. La nación ya no tendría el mismo liderazgo, y lo que había sido iniciado por mí, podría desmoronarse. Mi caída en Megiddo fue, en muchos sentidos, la caída de una esperanza. Pero, en lo profundo de mi corazón, sabía que aunque mi reinado terminó, las semillas de la fe y la restauración que había sembrado no se perderían fácilmente. Mi legado, aunque marcado por una tragedia, seguiría vivo en aquellos que eligieron caminar por el camino de la reforma y la obediencia a Dios. Mi vida y mi reinado, aunque marcados por tragedia, no deben ser recordados únicamente por mi caída en la batalla de Megiddo. En lugar de eso, mi legado debe ser uno de fe, valentía y transformación espiritual. La historia de Judá, antes de mi reinado, estaba llena de sombras, pero cuando miramos hacia atrás, vemos que, durante mi tiempo como rey, nuestra nación experimentó una restauración verdadera, una reforma que trajo a la luz la verdadera adoración a Dios y una renovada esperanza para un pueblo que había perdido su camino.
Lo que logré no fue solo la restauración de un templo o la destrucción de ídolos. Mi misión fue más profunda que eso. Fui un instrumento para recordarles a los israelitas la importancia de vivir conforme a los principios de Dios. No se trataba simplemente de destruir altares o establecer rituales. Se trataba de devolver a Judá una relación genuina con el Creador, una relación que había sido olvidada y aplastada por generaciones de idolatría y pecado. Cuando encontré el libro de la ley, supe que mi tarea no solo era reparar edificios, sino reparar los corazones rotos del pueblo, devolverles el entendimiento de quienes eran realmente como pueblo de Dios. El sacrificio de la Pascua, la purificación del reino, el clamor por restaurar la fe, todo esto fue solo el principio de un cambio radical. Aunque mi reinado terminó de manera inesperada y trágica, lo que hice en esos años de gobierno quedó grabado en la memoria de todos los que vivieron bajo mi liderazgo. Mi muerte no fue el fin de esa esperanza, sino un recordatorio de que, incluso cuando los líderes se caen, la visión de un pueblo puede seguir adelante si tiene el corazón dispuesto a caminar por la senda de la fe. Hoy, cuando reflexiono sobre todo lo que intenté lograr, no puedo evitar ver el poder de la fe en la transformación de una nación. Si algo puedo dejar a las futuras generaciones es este mensaje: nunca es tarde para restaurar lo perdido, nunca es tarde para volver al camino de Dios, aunque las circunstancias parezcan desalentadoras. Aunque no viví para ver todo lo que quise alcanzar, sé que la verdadera reforma comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Mi legado no está en los templos restaurados ni en los altares destruidos, sino en el corazón del pueblo que aún recuerda la importancia de regresar a la fe, a la verdad y a la obediencia. La historia de mi vida es una historia de esperanza. Aunque no pude evitar la caída de Judá, mi vida demuestra que siempre hay una oportunidad para cambiar, para regresar a lo que realmente importa, y que incluso en tiempos de oscuridad, la luz de Dios puede iluminar el camino. Que futuras generaciones recuerden que la restauración comienza con un corazón dispuesto a hacer lo correcto, incluso cuando parece que todo está perdido.